Le dijeron que se jubilara discretamente hasta que la empresa se enfrentó a una crisis que solo él podía resolver. No quería la tarta. Estaba allí, torcida y sudando bajo un glaseado barato, de esos que se huelen antes de verlos. Alguien había escrito con letras azules, Feliz jubilación, Harold, que se curvaban en los bordes como si no estuvieran seguras de lo que decían. Estaba de pie junto a la mesa plegable de la sala de descanso, con un plato de papel en la mano, tratando de parecer agradecido mientras unos cuantos compañeros de trabajo aplaudían torpemente a su alrededor. Contó 6 personas. Una estaba enviando un mensaje de texto. 2 eran de recursos humanos. El resto apenas le había dirigido la palabra en los últimos 5 años. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame saber en los comentarios desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Harold Benton llevaba 37 años en Northlake Systems, mucho antes del nuevo logotipo, antes de la salida a bolsa, incluso antes de que hubiera un cortafuegos que valiera la pena romper. Había ayudado a construir su infraestructura básica desde cero, cuando la mayor parte del código se escribía a mano y cada línea era importante, cuando los problemas no venían con manuales de instrucciones, cuando personas como él eran los manuales. Ahora lo llamaban racionalización, un plan de jubilación gradual. Él era el último de su equipo en irse, sin reloj de oro, solo una taza de viaje con la marca de la empresa y un discurso prefabricado de Curtis Lane, el nuevo director de innovación, que no había mirado a Harold a los ojos ni una sola vez durante toda la despedida. Curtis carraspeó y levantó una taza de café. Por Harold, dijo, cuyo trabajo sentó las bases de los sistemas que utilizamos hoy en día. Tus contribuciones siempre serán, bueno, parte del ADN de esta empresa. Aplausos corteses. Harold asintió con la cabeza. No dijo nada. ¿Qué se suponía que debía decir? Que recordaba cuando este lugar cabía en una sola planta de un edificio alquilado con cables colgando del techo. Que una vez pasó 4 noches seguidas aquí, reencaminando todo un clúster de servidores, porque un desarrollador junior activó el failover equivocado, que enterró el traje de funeral de su padre en el asiento trasero de su coche solo para terminar el lanzamiento de un producto. Sonrió para la foto. Más tarde, de vuelta en su escritorio, una técnica junior ya estaba sentada en su silla. Sus dedos se cernían sobre el teclado como si estuviera esperando permiso para tomar el control. Él no dijo nada, solo asintió y cogió su caja. Pesaba poco. Unas cuantas fotos enmarcadas, una taza de hace décadas, un juego de lápices mecánicos que ya nadie fabricaba. Ella no le dio las gracias. Al salir del edificio, no se volvió. No miró la fachada de cristal, ni la plaza de aparcamiento con su nombre mal escrito, ni el nuevo escáner de seguridad que había tardado 3 años en aprobarse e instalarse. Simplemente se marchó. En casa, el silencio se instaló rápidamente. Ese tipo de silencio que crece con el paso de las horas, que se extiende entre respiraciones. Deshizo las maletas lentamente y dejó la taza junto al fregadero y las fotos sobre la repisa de la chimenea. Su esposa, Eleanor, lo observaba desde la puerta de la cocina. No dijo nada. Sabía que era mejor no hacerlo. Había visto venir el final hacía meses, quizá años, desde que la junta contrató a Curtis. Durante la cena le preguntó cómo había ido. Bien, respondió él. Me dieron pastel. ¿De chocolate? De vainilla, de los baratos. Hizo una pausa y añadió. Me llamaron Pilar. Ella sonrió con ternura. Lo eres. No durmió bien. Se despertó a las 4:30, como siempre. Preparó café, leyó el periódico, abrió su portátil por costumbre. El portal de la empresa aún le permitía entrar, por ahora. Echó un vistazo a los titulares. Pasó por alto las tonterías de relaciones públicas. Encontró el registro de cambios escondido en la actualización de operaciones de desarrollo.
líneas y líneas de código modificado, parches, notas. Algunas le resultaban familiares, otras no. Se quedó mirando una nueva entrada marcada como optimización de bypass heredado. Era el nombre de algo que había creado 21 años atrás, al que había parcheado 13 veces y sobre el que había advertido que no tocaran a menos que supieran lo que estaban haciendo. Cerró la pantalla. Afuera, el cielo estaba pálido y gris, el tipo de mañana que espera convertirse en algo. Harold se sirvió otra taza de café y se sentó junto a la ventana. No lo dijo en voz alta, pero lo sintió dentro de sí. Algo no estaba bien, y lo peor era que ya no se le permitía arreglarlo. Dejó de poner la alarma. Ya no era necesario. La casa se despertaba cuando le daba la gana. La luz se arrastraba por el suelo más lentamente de lo habitual, y las mañanas llegaban con un peso que no conseguía identificar. Seguía levantándose antes de las 6, preparando el mismo café y doblando el periódico como llevaba haciendo años. Pero ahora parecía un ritual sin sentido. Se quedaba sentado más tiempo del necesario. Leía más despacio. Echaba un vistazo a los titulares que no le importaban. El silencio lo seguía como una sombra. Eleanor llenaba parte de ese silencio. Le traía tostadas sin preguntar. Se sentaba con su café y le preguntaba cómo había dormido. Él mentía, como suelen hacer los hombres como él, y decía, como un tronco. Ella asentía sin creerle y no insistía. Sabía lo que iba a decir, pero dejaba que lo dijera por sí mismo. A veces deambulaba por el garaje, a veces por el ático. Abría cajones solo para sentir el peso de las cosas viejas. Las antiguas tarjetas de identificación de las conferencias. El cuaderno de la primera implementación del servidor. Una carta de felicitación de 1998 que una vez guardó en un marco. Todo ello guardado ahora en una caja con la etiqueta miscelánea, escrita con rotulador negro. No estaba amargado, no exactamente. Era más bien un dolor sordo que permanecía bajo la superficie, no lo suficientemente agudo como para incapacitarlo, pero siempre presente. Había hecho lo que le pidieron. Había sido mentor de los nuevos empleados. Había documentado todo. Había asistido a las interminables reuniones de transición. Incluso le había dado la mano a Curtis Lane y le había deseado lo mejor, a pesar de que ese hombre no sabía distinguir entre una prueba de penetración y una prueba de rendimiento. Pero no podía olvidar lo que había visto. Esa línea del registro de cambios seguía atormentándolo. Optimización de la omisión de legado. Era el tipo de etiqueta que alguien ponía a algo que no entendía del todo. Un nombre que le das a algo que esperas que nadie cuestione. Había creado esa omisión por una razón, para poner en cuarentena las solicitudes de acceso no verificadas en entornos de alto riesgo. Estaba enterrada en lo más profundo del antiguo código base. No era algo que se tocara sin saber lo que se estaba haciendo, y ellos lo habían tocado. No dijo nada. No quería ser el tipo que no podía pasar página. Pero aún así, cada mañana abría su portátil, solo para mirar. La empresa aún no había bloqueado sus credenciales. Quizá se les había olvidado. O quizá alguien las había dejado abiertas a propósito. No preguntó. Solo inició sesión en silencio, como si susurrara a través de una puerta entreabierta. La mayor parte de lo que veía era inofensivo. Actualizaciones de la interfaz de usuario, registros del servidor que parecían rutinarios, reglas del cortafuegos ligeramente modificadas para mejorar el rendimiento. Pero había indicios, un comportamiento extraño en los patrones de tráfico, solicitudes de autenticación desde ubicaciones que no coincidían con el historial de uso, una serie de direcciones IP internas que hacían ping a servidores que no deberían conocer. Lo anotó todo, línea por línea, horas, fuentes, cargas útiles. No se lo dijo a Eleanor, no se lo dijo a nadie. Habían pasado 2 semanas desde su pastel de despedida. No había sabido nada de la empresa desde entonces.
La taza seguía en el armario de la cocina. No la había usado. Una tarde fue al centro. Compró algunas herramientas pequeñas, un soldador nuevo. No porque lo necesitara, solo le gustaba la sensación de tener algo sólido en las manos. En la caja, el dependiente le preguntó si estaba trabajando en algún proyecto. Él respondió, algo así, y dejó el tema ahí. Esa noche, se sentó a la mesa de la cocina bajo la luz amarilla y extendió una hoja de papel. Dibujó cuadros, etiquetó sistemas, escribió flechas y trazó rutas de datos de memoria. No se trataba de nostalgia, se trataba de certeza. Necesitaba verlo por sí mismo. Necesitaba saber si lo que sospechaba era real o solo el ruido de un anciano que no sabía cuándo dejar de pensar como un ingeniero. En algún momento, Eleanor se apoyó en el marco de la puerta. Lo observó dibujar sin decir una palabra. «¿No has terminado, verdad?», dijo. Él no levantó la vista. Solo negó con la cabeza una vez, lentamente. «No», dijo. «Creo que nunca lo he terminado». Todo empezó con un titular escondido entre el ruido habitual. Brecha de seguridad menor en North Lake Systems. No se ha comprometido la información de ningún cliente, según el portavoz. Lo leyó 2 veces. Luego otra vez. El lenguaje era pulido, casi demasiado pulido. Cada línea estaba suavizada con pegamento corporativo. Exposición rutinaria. Deficiencia del sistema heredado. Rápida contención. Olía a miedo bajo el perfume. Hizo clic para seguir leyendo. No había detalles técnicos. No había marcas de tiempo. Solo un comunicado de 3 párrafos que culpaba a una arquitectura obsoleta que ya no se utiliza. Una frase sin importancia. Pero Harold Benton sabía que no era así, porque no existían los sistemas inactivos cuando aún estaban conectados. Abrió su portátil, con las manos más lentas de lo habitual, pero igual de firmes. Inició sesión con las credenciales de acceso al backend que no habían revocado. De nuevo, el mismo portal de siempre. Los mismos directorios de siempre. Era como entrar en la casa de tu infancia después de que alguien hubiera cambiado los muebles de sitio. Familiar. Extraño. La brecha no había sido pública, eso era cierto. Había comenzado en algún lugar más profundo. Reconoció inmediatamente el patrón de nodos, una rama interna en desuso, pero aún vinculada a cuentas inactivas utilizadas para pruebas de desarrolladores. Hacía años, había defendido que se cortaran esas conexiones por completo. Curtis Lane lo había desestimado, diciendo que era más eficiente mantener los shells heredados para pruebas ocasionales en entornos aislados. Ahora esos shells se habían vuelto del revés. Se habían utilizado para ejecutar un script, un patrón de prueba, diseñado para parecer inofensivo. Pero Harold lo leía como si fuera su segunda lengua. Era una sonda, no era un accidente. Alguien estaba mapeando los huesos del sistema, probando silenciosamente los tiempos de reacción, buscando agujeros que nadie sabía que existían. Imprimió los registros. Una vieja costumbre. Las cosas digitales pueden desaparecer. El papel resiste. Luego esperó. Pasaron 3 días. No hubo ninguna declaración posterior, ningún aviso de investigación, solo silencio, hasta que un ingeniero junior llamado Malik le envió un mensaje. Era breve, sin saludos. ¿Has visto esto? Han tocado la puerta trasera. No nos dicen mucho. Harold se quedó mirando la pantalla. No había sabido nada de Malik desde la transición. Un chico inteligente, callado. Escuchaba más de lo que hablaba. Del tipo en el que vale la pena invertir, por eso Harold lo había hecho. Lo había formado. Confiaba en él. Y ahora Malik se ponía en contacto con él en voz baja. Le respondió con la misma discreción. No toques nada, solo observa, no marques tu acceso. 15 minutos más tarde, Malik envió una captura de pantalla. Una llamada de proceso oculta bajo envoltorios anónimos.
Alguien la había ejecutado 3 veces a intervalos irregulares. No era automatización, era una prueba manual, y no era solo alguien husmeando. Era alguien que sabía exactamente dónde buscar. Harold se quedó mirando la terminal hasta que las palabras se difuminaron. Sus instintos le presionaban en el pecho como si algo intentara salir. No se trataba de una simple brecha oportunista. Era metódico, controlado. Y lo que era peor, estaba funcionando. A la mañana siguiente, vio a Curtis Lane dar una breve entrevista en una cadena de negocios. El hombre sonreía demasiado, con las manos cruzadas sobre una mesa de cristal. Contamos con los mejores expertos en ciberseguridad, dijo. No es nada grave. Son los problemas habituales cuando se pasa de sistemas antiguos a otros nuevos. Harold silenció el volumen. Observó a Curtis reírse de una broma del presentador. Luego cerró el portátil y se levantó. Caminó hasta el garaje. Encendió la luz. La vieja torre seguía debajo del banco de trabajo. La había conservado por costumbre. Le había dicho a Eleanor que quizá algún día la restauraría, pero ahora sabía por qué seguía allí. La enchufó. Cobró vida con un zumbido, como si hubiera estado esperando. En una hora, reconstruyó el árbol de nodos de memoria. Luego lo comparó con los registros que le envió Malik. Coincidían. Cada ruta, cada punto de brecha, cada variable excepto una. Este atacante no estaba explotando código nuevo. Estaban explotando algo que el propio Harold había diseñado. Un shell de cuarentena, creado a principios de la década de 2000, destinado a contener comportamientos anómalos antes de que llegaran a producción. En ese momento, fue un gran avance. Una forma de separar el riesgo sin perder velocidad. Pero ahora se estaba invirtiendo. Se estaba retorciendo. Se estaba convirtiendo en un túnel. Se recostó en la silla, con el corazón latiendo con fuerza, lo suficiente como para recordarle que ya no tenía 30 años. No estaban culpando a la incompetencia, lo estaban culpando a él, y eso significaba que quienquiera que estuviera detrás no solo estaba atacando el sistema, estaban borrando al único hombre que podía detenerlos. El cursor parpadeaba como un latido. Harold se sentó frente a la luz del viejo monitor, en una habitación silenciosa y cerrada. Afuera, los árboles se mecían bajo un cielo pálido, pero aquí dentro, el tiempo se había reducido a líneas de código y a una sola idea que no podía quitarse de la cabeza. Alguien había encontrado su fantasma. El caparazón que había construido en aquel entonces no era bonito. No estaba pensado para serlo. Era funcional, brutal. Una zona de cuarentena oculta dentro de los huesos del sistema, sellada con 3 claves de acceso y enterrada bajo directorios falsos. No aparecía en los manuales. No aparecía en las auditorías. Era algo que se construía cuando aún había que pensar como un saboteador para ser un protector. Harold lo había aprendido por las malas a finales de los años 90, cuando una serie de filtraciones internas casi hunden la empresa antes de que ésta se recuperara. Había construido el caparazón con una idea en mente: mantener la amenaza dentro y el daño fuera. Ahora alguien lo había abierto y había invertido el flujo. Volvió a mirar los registros de acceso. 3 firmas de inicio de sesión diferentes. Una era claramente falsa, otra era pública, pero la tercera utilizaba una antigua clave de desarrollo con una etiqueta de llamada que Harold no había visto en años. B14 Judas. Se quedó paralizado. Era una cuenta de prueba vinculada a un proveedor despedido, un contratista externo que había trabajado brevemente en un parche de firmware durante una migración del sistema 12 años atrás. Harold había señalado al hombre en aquel entonces por un comportamiento irregular de los paquetes e intentó rescindir el contrato antes de tiempo. Pero sus superiores lo desautorizaron. Dijeron que era rentable. Una vez finalizado el proyecto, el proveedor fue despedido discretamente,
sin lista negra pública, sin rastro documental. Simplemente desapareció. Pero la etiqueta permaneció, olvidada, inactiva. Y ahora se había despertado. Harold sacó una carpeta amarillenta del cajón de archivos que había debajo del banco. Dentro había copias impresas de todos los incidentes de seguridad en los que había estado involucrado. Quizás era descuidado, pero nunca había confiado en el sistema de archivo. Oyó los documentos hasta que encontró el viejo informe. Vector de amenaza externo. Comportamiento sospechoso durante las pruebas. Levon Ritchie, ingeniero de sistemas autónomo, contratado brevemente a través de una empresa externa. Ya no es localizable en los registros de Northlake. Borrado tras una fusión hace 3 años. Pero Harold recordaba los ojos de aquel hombre. Fríos, silenciosos, calculadores. El tipo de persona que nunca hacía preguntas, solo respondía con más código. Arrancó un shell seguro y comenzó a reconstruir la estructura actual del shell. La brecha no era fuerza bruta, era delicadeza. Alguien había reconstruido la cuarentena al revés, imitando su comportamiento hasta que les permitió pasar como un usuario de confianza. Eso llevó tiempo. Eso requirió paciencia. Eso requirió a alguien que supiera cómo pensaba Harold. Y no había muchos de esos. Volvió a cotejar los registros. La brecha se produjo 3 minutos después de un ping programado del servidor desde una herramienta de diagnóstico interna. No fue aleatorio. Fue una tapadera. Eso significaba que alguien de dentro lo había programado, o que alguien de fuera tenía acceso al programador. En cualquier caso, esto no había terminado. Llamó a Malik. El joven contestó al segundo tono. Se oía un ruido de fondo. Probablemente todavía estaba en la oficina. Harold no perdió el tiempo. ¿Has oído hablar de Levon Ritchie? Pausa. Sí, dijo Malik lentamente. Ese nombre apareció en una lista de proveedores que revisé la semana pasada. Pensé que era solo un residuo del archivo. ¿Crees que él es? No lo creo, lo sé. Esa cuenta está activa de nuevo. Quien quiera que la esté utilizando está construyendo algo. En silencio, desde dentro. Otra pausa, más larga. Dicen que es una falsa alarma. El Departamento de Relaciones Públicas lo está ocultando. Me lo imaginaba. Me han dicho que no lo comunique. Dicen que está bajo control. Harold cerró los ojos un momento. Luego los abrió. Escúchame. No toques nada más. No indagues más en tu ordenador. Ahora no. ¿Entendido? Entendido. Yo me encargo. Colgó antes de que Malik pudiera preguntarle qué significaba eso. Se quedó mirando la pantalla, con los dedos suspendidos sobre las teclas. El viejo disco duro zumbaba ahora como un ser vivo, y su ventilador emitía un suave susurro en el silencio. Empezó a extraer código archivado de copias de seguridad que había guardado años atrás. Cada línea del shell original, cada condición, cada trampa. Si alguien había convertido su creación en un arma, necesitaba ver toda la hoja. No solo dónde la habían afilado, sino a quién apuntaba ahora. Las luces se apagaron un jueves, no en su casa, ni en su calle, en el centro de datos. Todo comenzó con una línea oculta en una comprobación rutinaria del estado del servidor, una línea que Harold no habría visto si no hubiera estado mirando los registros a las 4:17 de la madrugada. Un proceso se congeló. Luego se agotó el tiempo de espera. Después, nada. 26 minutos más tarde, comenzaron a llegar alertas de todo el país. Los portales de acceso interno se estaban bloqueando. Los inicios de sesión remotos fallaban. Las colas de servicio se agotaban. A las 6 de la mañana, Northlake Systems estaba fuera de combate. Harold estaba de pie junto al fregadero de la cocina, con el café enfriándose a su lado sin tocar. Leyó el boletín de emergencia 3 veces. Era impersonal, vago.
Se están produciendo interrupciones inesperadas del servicio. Pero él sabía la verdad. Se trataba de un bloqueo. Observó cómo el sistema intentaba respirar. Las tuberías de datos se atascaban. Los equilibradores de carga se disparaban. Las conmutaciones por error redirigían, pero no activaban las copias de seguridad, porque éstas tampoco respondían. Quienquiera que estuviera dentro ahora tenía acceso root a toda la arquitectura. Abrió el terminal seguro que había reconstruido y comenzó a escanear los vectores de entrada. El atacante había actuado rápido, demasiado rápido. Lo que había comenzado como sondeos quirúrgicos se había convertido en un despliegue de ransomware a gran escala. Pero no era el rescate lo que preocupaba a Harold. Era cómo habían actuado. No habían activado ni una sola trampa. Ni una sola. Eso solo ocurre cuando las trampas han sido reescritas. Se desplazó más abajo, con el corazón latiendo con fuerza mientras se desplegaba toda la estructura. El atacante había inyectado código en uno de los demonios de supervisión heredados, un pequeño proceso olvidado que informaba del estado del sistema cada 90 segundos. Nadie lo comprueba, nadie lo parchea. Simplemente está ahí, y ahora era un troyano. Habían esperado hasta que el demonio enviara una señal al sistema de pruebas de carga. Desde allí se había propagado a las capas de orquestación de contenedores. Lo que deberían haber sido segmentos aislados ahora estaban conectados como venas. No se trataba de una brecha, era una toma de control. A las 7:30, los medios financieros se hicieron eco de la noticia. Las acciones cayeron en picado. Las especulaciones se dispararon. Se trataba de un ataque extranjero, sabotaje interno, un fallo de software. Entonces llegó el rescate. Una nota imposible de rastrear enviada a través del propio sistema de notificaciones interno de la red. Tu núcleo nos pertenece. Apágalo y paga, o lo haremos nosotros. Tienes 72 horas. En la oficina cundió el pánico. Harold podía imaginárselo sin siquiera verlo. Curtis Lane con la cara roja, gritando órdenes a los ingenieros que no sabían qué estaban buscando. Jóvenes analistas tratando de trazar un mapa de un sistema que apenas entendían. La junta directiva convocando reuniones de emergencia. El Departamento de Relaciones Públicas tratando de convertir el desastre en un retraso. A las 8:06 m sonó su teléfono. Dejó que sonara 2 veces antes de contestar. Curtis no se anduvo con rodeos. Harold, tengo que preguntarte algo directamente. Me lo imaginaba. ¿Te has dejado algo? Ahí estaba. La acusación, la esperanza, la desesperación. No, respondió Harold con calma. Pero tú sí. Silencio en la línea. Solo se oía la respiración de Curtis. ¿Has visto los registros? Llevo semanas vigilándolos. ¿Por qué no has dicho nada? Dejaste claro que no te hacía falta, así que no dije nada. Curtis exhaló con fuerza por la nariz, un tic nervioso que Harold recordaba de las reuniones de la junta directiva. Siempre indicaba que no tenía un plan. No te pido que vuelvas, dijo. Solo, mira, estamos sangrando. ¿Puedes ayudarnos a localizar el punto de fuga? Ya lo he hecho. Otro momento de silencio. Entonces, ¿qué hago? Quítate de en medio. A las 9:12 de la mañana, Harold volvió al edificio. No utilizó su tarjeta de identificación. En recepción lo reconocieron. La chica que estaba allí parecía sorprendida, entre nerviosa y aliviada. No dijo nada, solo asintió con la cabeza y siguió caminando. El trayecto en ascensor fue silencioso. La planta era un caos. Había ingenieros por todas partes, despiertos, pálidos. La sala de guerra parecía una colmena en llamas. Curtis estaba en el centro, con la camisa arrugada y los ojos enrojecidos. Harold no se detuvo, se acercó al terminal, echó un vistazo a las pantallas y asintió a Malek sin decir nada.
Luego se acercó al teclado y empezó a escribir, sin prisas, sin alardes, con seguridad. En 15 minutos, la sala quedó en silencio. Observaron cómo se actualizaban los registros. Observaron cómo se restablecían los procesos. Observaron cómo la carcasa de cuarentena comenzaba a reafirmarse, solo que esta vez no era un muro, era una trampa. Harold habló sin volverse. Tenéis 24 horas para contenerlo, pero solo si dejáis de pensar que sigue siendo vuestro sistema. Curtis lo miró fijamente y no dijo nada. No pidió un escritorio. Simplemente se dirigió al fondo de la sala de guerra, se arremangó y acercó una silla a la terminal de diagnóstico. Las luces eran demasiado brillantes. El aire olía a café y pánico, pero las teclas seguían sintiéndose igual bajo sus dedos. Le habían despejado un rincón, mitad por necesidad, mitad por respeto. La sala estaba en silencio, pero no vacía. Malik estaba de pie cerca, con la mirada aguda y las manos a la espalda, como un soldado que observa el regreso de su general. Unos cuantos ingenieros novatos se arremolinaban a su alrededor, observando cómo trabajaba, cómo escaneaba las líneas, sin prisas, sin conjeturas, solo observando. Curtis estaba de pie cerca de la pizarra, con los brazos cruzados y los labios apretados. Seguía en la sala, pero ya no estaba al mando. Harold no se regodeó. No lo necesitaba. Volvió a trazar la ruta de la infección, no en una pantalla, sino en su mente, reconstruyendo el mapa nodo a nodo. El troyano había entrado a través del demonio, sí, pero eso era solo la punta del iceberg. El verdadero daño estaba en cómo se había envuelto alrededor de la lógica. No sobreescribía, sino que se ocultaba. Funcionaba en paralelo, lo que significaba que seguía allí, observando. Así es como se atrapa a un fantasma, haciéndole creer que nadie le está mirando. Se reclinó en su silla. ¿Alguno de vosotros ve algún evento en espera sin carga útil? Preguntó a los presentes. Hubo algunas miradas de desconcierto. Un ingeniero junior asintió lentamente. Sí, en el espejo del entorno de pruebas, supusimos que era... No lo era. Harold se levantó, se acercó a la pantalla principal y señaló un grupo de eventos de registro que parecían vacíos, pero que pulsaban cada 7 minutos. Ahí está tu latido. Eso no es un monitor del sistema. Es el atacante comprobando su propio pulso. Malik se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿siguen dentro? Harold asintió. Pero ahora creen que están a salvo. Sacó un cuaderno del bolsillo. No era un portátil, era un diario gastado con encuadernación de cuero. Dentro había líneas de código escritas a mano, fechas y lo que parecían viejas estructuras trampa. En 2009, dijo en voz baja, hicimos un experimento. Creamos un entorno aislado que podía simular un entorno en tiempo real. Duplicaba todos los datos. Lo archivamos porque sobrecargaba los procesadores. Pero la estructura básica sigue en el entorno de desarrollo. Malik parpadeó. ¿La estructura? Harold lo miró. El marco. Y si nos damos prisa, podemos reconstruirlo. Crear una versión sintética del sistema y hacerles creer que siguen teniendo acceso. Hizo una pausa. Y luego los atrapamos dentro. Curtis finalmente habló. Su voz sonaba más débil de lo habitual. Es arriesgado. Harold se giró lentamente. También lo es no hacer nada. Curtis apartó la mirada. Se pusieron manos a la obra. Durante las siguientes 12 horas, la sala funcionó por instinto. Los ingenieros dejaron de mirar el reloj. El café se enfrió. Se contaban chistes sin punchline. Harold dirigía la estructura. Asignaba tareas, desglosaba las rutas lógicas y reconstruía el caparazón fantasma hilo a hilo. No daba órdenes, no hacía falta. Hacía preguntas, guiaba las decisiones, les hacía pensar en lugar de reaccionar. A las 2:43 am, el entorno sintético se activó.
y a las 2:44 el atacante activó un escaneo. Harold sonrió levemente. Ahí estás. Malik miró fijamente la transmisión. ¿No lo saben? Todavía no. La capa sintética les dio 13 minutos de tiempo de sombra, 13 minutos para rastrear la señal hacia arriba, 13 minutos para identificar la fuente del comando. En el minuto 11 lo consiguieron. Una IP oculta en un clúster de servidores privados registrado a nombre de una consultora desaparecida. Harold se inclinó hacia adelante. Comprueba ese nombre. Un técnico tecleó rápidamente, frunciendo el ceño. Luego levantó la vista. Es la misma empresa en la que trabajaba Levon Ritchie. Ahora es una empresa fantasma. No hay registros desde 2014. Harold apretó la mandíbula. Nunca lo cerraron, dijo. Simplemente lo enterraron. A las 3 a.m. cerraron la trampa. El atacante intentó enviar un comando, pero solo encontró silencio. A las 3:03 el entorno sintético se derrumbó y el sistema real volvió a funcionar. Harold se alejó de la consola. Está despejado, dijo. La sala permaneció en silencio. No hubo vítores, ni aplausos, solo silencio. Malik lo miró. Eso era imposible. Harold negó con la cabeza. No, solo estaba olvidado. Luego se dio la vuelta y salió de la sala, sin discurso de victoria, ni despedida. El edificio estaba en silencio cuando regresó a la mañana siguiente. No había luces, no se oía ninguna conversación, solo el zumbido de los servidores detrás de las puertas cerradas y el lejano repiqueteo de un teclado que resonaba en el pasillo. La crisis había terminado, pero el aire aún conservaba el peso de algo inconcluso. Harold no volvió a la sala de guerra. En su lugar, bajó al antiguo laboratorio de diagnóstico, ahora abandonado, con el polvo acumulándose sobre los equipos que en su día habían cartografiado cada centímetro del esqueleto del sistema. Encendió una lámpara, la luz amarilla se extendió lentamente, revelando un espacio que parecía más un recuerdo que un lugar de trabajo. Se sentó, sacó su cuaderno y empezó a escribir de nuevo. No había terminado, porque lo que habían resuelto no era el final, solo era una puerta. Y al otro lado de esa puerta estaba la pregunta que le había estado carcomiendo desde que se cerró la trampa. ¿Cuánto tiempo llevaba Levon Ritchie observándoles? Tenían la IP, tenían los registros del servidor, pero no tenían la raíz. Y Harold lo sabía mejor que nadie. Si alguien tiene suficiente paciencia, no necesita control, solo necesita estar cerca. Malik lo encontró 2 horas más tarde. Llamó una vez a la puerta, entró en silencio y sostenía un informe impreso. Han utilizado un protocolo de túnel que no había visto nunca, dijo. Está encriptado, pero parece adaptativo, cambia en función del estado del nodo. Harold cogió las páginas, las hojeó, se detuvo. Esta línea de aquí, dijo. ¿Ves ese ciclo repetitivo? Sí, cada 90 minutos. Eso no es una llamada de datos. Malik frunció el ceño. Entonces, ¿qué es? Harold se reclinó en la silla, entrecerró los ojos. Es una señal, una prueba. Está comprobando la integridad de un shell que ya no existe. Malik parpadeó. ¿Por qué haría eso? Harold no respondió de inmediato. Ya estaba abriendo un shell seguro en la vieja máquina, introduciendo una serie de comandos de memoria. Pasó por alto la interfaz moderna. Se adentró en la vieja estructura ósea del sistema, donde aún vivían los diagnósticos heredados. Ahí estaba, enterrado en un nodo de respaldo, una instancia completa en la sombra de la arquitectura de 2010, funcionando en silencio, oculto de los registros modernos, sin datos, sin uso, solo un proceso repetitivo. B14, Judas Ping, temporizador, de 406 el, estado activo. Las manos de Harold se quedaron inmóviles.
Nunca se fue, susurró. Malik se acercó. Espera, ¿estás diciendo que esto lleva años funcionando? Harold asintió. Se construyó una segunda piel, un esqueleto paralelo. Estaba dentro del sistema incluso antes de que termináramos de construir el nuevo. Y ha estado haciendo ping a los huesos desde entonces. Malik se sentó, atónito. ¿Y ahora qué? Ahora. Ahora venía lo difícil. Rastreamos cada protocolo de enlace, dijo Harold, cada intervalo de silencio. Construimos un mapa completo de su comportamiento. No solo dónde está, sino dónde estuvo. Todos los sistemas que tocó, todos los espejos que colocó, todas las herramientas de desarrollo que comprometió. Malik tragó saliva. Eso llevará semanas. Harold lo miró. Entonces no perdamos ni un minuto. Formaron un pequeño equipo, silencioso, concentrado, de confianza, no oficial, sin memorandos, sin canales de Slack, solo ojos, código y largas horas sumergidos en registros muertos. Empezaron a surgir patrones. Levon no estaba buscando datos, ni siquiera iba tras el dinero. Buscaba otra cosa, un sistema, un marco de trabajo. Y cuanto más investigaban, más claro lo tenían. Levon había estado replicando la arquitectura de Northlake en fragmentos a través de servidores fantasma. Era casi como si estuviera construyendo una copia de la infraestructura de la empresa en otro lugar. En silencio, pieza a pieza, función a función. Malik lo llamó un robo de planos. Harold lo llamó algo peor. Está construyendo una empresa en la sombra, y no solo una empresa, un clon. Al final de la semana, tenían direcciones IP en 5 países. Todas conducían a dominios vacíos. Todos alojaban pequeños fragmentos de la antigua lógica de Northlake. Era un organismo distribuido, inofensivo por sí solo, pero juntos, un parásito esperando nacer. Harold se paró frente al mapa que habían clavado en la pared de diagnóstico. Hilos rojos se extendían entre continentes. Puntos de luz formaban una figura que solo él podía ver. Esto no es sabotaje, dijo. Malik levantó la vista. Entonces, ¿qué es? Harold apretó la mandíbula. Es sucesión. La junta se reunió detrás de un cristal. Harold observaba desde el otro lado, sin sentarse, sin hablar. Simplemente permanecía de pie, con el peso del mapa enrollado bajo el brazo y el fantasma de 3 semanas sin dormir reflejado en su rostro. Malik estaba a su lado, con la corbata torcida, la camisa arrugada y los ojos fieros, decididos. Dentro de la sala de juntas, Curtis Lane sudaba. Iba vestido para controlar. Traje azul marino a medida, corbata perfectamente anudada, esa calma ensayada que había engañado a la gente antes. Pero ahora no. No después de lo que habían descubierto. El ataque no había sido una única brecha. Había sido un robo de planos que se había prolongado durante años. Una empresa fantasma distribuida, construida célula a partir de lógica, protocolos e incluso comportamientos de interfaz robados. Harold lo había llamado sucesión, pero ahora tenía una palabra mejor. Reemplazo. Se abrió la puerta. Señor Benton, dijo la presidenta, pase. Entró y desplegó el mapa sobre la mesa de madera pulida. Líneas rojas se extendían por los continentes, atravesando redes de proveedores obsoletas, dominios offshore y repositorios de código ocultos. En cada punto, su código, su sistema, retorcido y reflejado. Esta es la segunda empresa de Levon Ritchie, dijo Harold. Un clon de Northlake construido pieza a pieza utilizando su propia infraestructura abandonada. La sala quedó en silencio. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Luego colocó una carpeta sobre la mesa. Aquí viene lo peor. No está terminado. Él ha estado esperando, observando. No necesita quitarte tus clientes,
Ni tu código. Ya tiene ambos. Solo tiene que pulsar el interruptor. La presidenta abrió la carpeta. Dentro había pruebas de interfaces duplicadas alojadas en el extranjero que imitaban los servicios de Northlake hasta el último píxel. Los ingenieros lo revisaron. Los abogados lo revisaron. Y finalmente, Curtis Lane también lo hizo. Le temblaban las manos cuando habló. Esto, esto no es posible. Actualizamos todo el sistema hace 3 años. Harold lo interrumpió, tranquilo y claro. No, ustedes superpusieron un nuevo sistema. Nunca eliminaron el antiguo. Dejaron el esqueleto conectado. Y Levon vivía dentro de él, mientras ustedes daban conferencias de prensa y organizaban fiestas. Curtis intentó ponerse más erguido. Fue un esfuerzo de modernización. Harold lo miró con algo más frío que la ira. Fue negligencia disfrazada de palabras de moda. El presidente de la Junta se volvió hacia Curtis. ¿Por qué no se nos informó de estos riesgos? ¿Se señalaron en las auditorías internas? Curtis dudó, luego se estremeció. Malik dio un paso al frente. Se señalaron. Yo los señalé. También lo hicieron otros 3 ingenieros. Las señales fueron eliminadas del informe final. Por Curtis Lane. La sala se estremeció, como si algo se hubiera desatado. Curtis intentó recuperarse. No podíamos permitirnos retrasar el lanzamiento por riesgos hipotéticos. Harold negó con la cabeza. No podías permitirte inconvenientes, así que ocultaste las advertencias y dejaste el sistema totalmente expuesto. La presidenta cruzó las manos. Esto se acaba aquí. Por unanimidad, Curtis Lane fue destituido como director de informática. Le ofrecieron a Harold recuperar su puesto. Él lo rechazó. No quiero el puesto, dijo. Quiero que se arregle la estructura. Presentó un plan de reforma de 5 puntos. No solo limpieza del código, no solo cortafuegos, un cambio cultural, formación obligatoria sobre el legado, auditorías entre departamentos, controles de conmutación por error descentralizados. No más confianza ciega en lo nuevo frente a lo probado. No más arrogancia disfrazada de innovación. Le escucharon, porque ahora no tenían otra opción, y porque Harold Benton no hablaba como un hombre que pide algo. Hablaba como el arquitecto que les recordaba lo que sostenía todo el edificio. 2 días después, Northlake nombró a una nueva directora de tecnología. Se llamaba Angela Reyes. Era una de las antiguas protegidas de Harold. Tenía ojos penetrantes, una voz tranquila y una mente como una caja fuerte. No venía de una startup, venía de las trincheras. Entendía el sistema de arriba abajo. Entendía lo que significaba construir poco a poco, con cuidado, sin aplausos. En su primer día llamó a Harold. «Quiero darte las gracias», le dijo. «No», respondió él, «solo mantente alerta». Ella hizo una pausa. Luego dijo, «Tenías razón, olvidaron quién construyó los cimientos». Él no dijo nada. No era necesario. Se quedó de pie junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja, observando cómo se oscurecía el cielo sobre la ciudad. Y en algún lugar, allá afuera, en la estática entre los servidores, sabía que Levon también estaba observando. No se había ido. No había terminado. Solo había sido superado, por ahora. No se quedó con la placa. La dejó sobre el escritorio antes de salir por última vez, sin ceremonias, sin multitudes. Solo un pasillo tranquilo y unos cuantos gestos de asentimiento de aquellos que sabían lo que había hecho. Los que se quedaron hasta tarde. Los que escucharon cuando nadie más lo hizo. Malik lo recibió en la salida. Le tendió la mano. No dijo nada. Harold se la estrechó. Luego salió a la luz de la mañana. El mundo no había cambiado. No aquí fuera. El tráfico seguía avanzando lentamente por la acera.
La cafetería de enfrente seguía teniendo el mismo letrero de neón parpadeante que decía abierto, pero algo en él había cambiado. No era el cierre, ni el orgullo, solo claridad. Se fue a casa, se sirvió un café, se sentó junto a la ventana como siempre. Eleanor ya se había levantado y tarareaba suavemente en la cocina. No le preguntó cómo le había ido. Solo le puso una mano en el hombro al pasar, con suavidad y firmeza, como siempre. Él miró al jardín. Había que cortar el césped. Había que pintar la valla. La vida fuera del sistema había esperado pacientemente. Y ahora le llamaba para que volviera. Al día siguiente llegó un paquete a su puerta, sin nota, sin remitente, solo un sobre sencillo dentro. Lo abrió lentamente. Dentro había una hoja de papel, una nota, de la oficina del director general. A. Círculo de Liderazgo Interno. Asunto. Reconocimiento. En los últimos días nos hemos visto obligados a afrontar las grietas en los cimientos que creíamos inquebrantables. Hemos estado a punto de perder no solo el control de nuestros sistemas, sino también el recuerdo de cómo se construyeron. Que esto sirva de recordatorio. No debemos volver a descartar a nuestros constructores en favor de la velocidad. Les debemos más que nuestro agradecimiento. Les debemos nuestra vigilancia. Harold lo leyó 2 veces. Lo dobló una vez. Lo guardó en un cajón. No lo enmarcó. No lo compartió. Simplemente lo guardó como un recordatorio de algo que siempre había sabido. No se construyen sistemas para ser recordados. Se construyen para sobrevivir. No volvió a la consultoría. Rechazó las ofertas en silencio. Sonrió cuando Malik le preguntó si quería unirse al comité de revisión de arquitectura. Esta vez no, respondió. Ahora le gustaban sus mañanas. La tranquilidad, el tiempo, el dolor en las manos por arreglar la valla en lugar de un cortafuegos. Sin embargo, todavía había momentos, noches en las que se despertaba a las 2 de la madrugada y buscaba un bolígrafo para escribir un pensamiento que surgía de la nada. Por si acaso, no porque nadie lo necesitara, sino porque así era él. Una mañana, meses después, abrió su bandeja de entrada y encontró un mensaje de Ángela Reyes. Asunto, para que lo sepas. Dentro solo una frase. Hemos superado la última prueba de brecha. Contención al 100%. Ha aguantado. Sonrió. Escribió una sola palabra. Bien. Luego borró el mensaje. No hacía falta crear un hilo. No hacía falta que lo viera nadie. Terminó su café, salió y miró las nubes que se desplazaban lenta y segura por el cielo. Un sistema que funcionaba en silencio, como debía, como estaba previsto. Thank you for watching. If you enjoy meaningful stories like this, we'd love to have you as a subscriber.